Vale, bueno, pues soy Paula Aragonés, soy residente de segundo año del Hospital Rollo Villanova y voy a presentar el caso. Tenemos un varón de 72 años que entre sus antecedentes los que más destacan son un EPOC moderado, un agudizador, una fístula perianal que estaba pendiente de intervención quirúrgica programada y un linfoma no Hodgkin folicular estadio 4A diagnosticado en 2014 que fue tratado con quimioterapia, radioterapia y rituximab hasta el 16 y en ese momento se presentaba en remisión completa. También presenta un déficit de IgA y IgG desde el 2018. Llega a nuestro hospital con una clínica de cefalea, con disartria, inestabilidad de la marcha y ataques en extremidades superiores. Se realiza un TAC donde se encuentra una lesión ocupante de espacio cerebelosa, ingresa en neurología con el diagnóstico diferencial de una posible neoplasia primaria o un absceso cerebeloso. Se realizan TAC y resonancias cerebrales, PET-TAC, serologías, se realiza una interconsulta otorrino que descarta el origen ótico. Este paciente es trasladado a neurocirugía de referencia para la intervención quirúrgica. Recibió antibioterapia empírica con ceftriaxona, metronidazol, también fue tratado con corticoides, se le drenó el absceso y se realizó consulta con PROA. Y bueno, el cultivo fue negativo porque el paciente ya había estado con tratamiento antibiótico. Bueno, el paciente en principio presentó una buena evolución tras 2 semanas de tratamiento y fue trasladado a la unidad de hospitalización a domicilio de nuestro servicio de medicina interna. Aquí la evolución inicialmente fue buena, pero después presentó un empeoramiento con hiporexia, astenia, tenía edema, separse de furosemida, tiene una hipotensión mantenida con tos y expectoración. En la analítica solo destacaba la elevación de reactantes de fase aguda y del NT-proBNP. Y bueno, en esta situación se realiza un TAC cerebral de control que había cambios residuales sin recidiva ni hallazgos agudos y un ecocardiograma transtorácico en el que no había valvulopatías, una función sistólica normal y tampoco signos de endocarditis infecciosa. Sin embargo, durante la realización del ecocardio, este paciente comienza con un flúter con una respuesta ventricular rápida, por lo que decidimos que ingresa en la planta de medicina interna. Aquí en las primeras 24 horas realiza un pico febril de 38 grados y con tos y expectoración verdosa. En la radiografía de tórax encontramos un foco neumónico en el lobo inferior izquierdo. En el cultivo de esputo, una pseudomonas aeruginosa, como veis en el antibiograma, era sensible. Se realizó una resonancia magnética cerebral que confirmó la resolución del absceso. También se realizó una interconsulta otorrino que diagnosticó una otitis serosa crónica y le realizó una miringotomía. Además, también solicitaron un TAC de peñascos y senos y otras pruebas y descartaron patología aguda. Se realizó una interconsulta cirugía que revisó el absceso perianal, que no tenía complicaciones en ese momento, y los hemocultivos fueron negativos. En este momento el paciente inició meropenem y tautomicina. El paciente estaba estable hemodinámicamente y respiratoriamente mantenía buena saturación con gafas a 2 litros. Sin embargo, persistía la fiebre a pesar de meropenem y tautomicina, por lo que se suspende, pendiente de nuevos antibióticos, el tratamiento. Se mantiene a febril 5 días y luego comienza otra vez con otro pico febril. Entonces, en este momento solicitamos un TAC de tórax en el que se aprecian múltiples condensaciones parenquimatosas y opacidades del período frustrado que sugerían un proceso inflamatorio infeccioso. A raíz de esto se solicita un film array en esputo. El cultivo de esputo se obtiene una pseudomonas aeruginosa y rinovirus enterovirus humano. Como veis, la pseudomonas antibiograma era sensible otra vez y la PCR para coronavirus fue negativa. En este momento se inicia piperaciclina, tazobactam y ciprofloxacino. En la evolución en la planta realizamos una broncoscopia con lavado broncoalveolar donde el paciente obtenemos un SARS, un rinovirus enterovirus humano y un Pneumocystis jirovecii. Por si acaso se repitió la serología VIH que le habíamos pedido al principio, que fue otra vez negativa. Y entonces, ante este cuadro, pues, se completó tratamiento antibiótico con ciprofloxacino 15 días, linezolid 14 días y cotrimosazol 21 días, además de tratamiento con corticoides con dexametasona 20 miligramos cada 24 horas intravenoso. Y aquí la evolución del paciente pues, fue favorable con este tratamiento. A raíz del SARM se toman frotis epidemiológicos y en el frotis rectal de perine hay una colonización por una pseudomonas aeruginosa XDR, era una cepa no productora de carbapenemasas. Y también se halla un Citrobacter freundii. En el frotis faríngeo había una pseudomonas aeruginosa sin criterios de multiresistencia. Nos encontramos en la quinta
semana de evolución del paciente y el paciente presenta un empeoramiento. Tenía debilidad, hiporexia y desorientación nocturna. Se mantenía estable, en este momento estaba con cotrimosazol vía oral de tratamiento y bueno, reaparece el esputo verdoso. Se le vuelve a tomar una muestra y aparece una pseudomonas aeruginosa, pero una muestra de baja calidad. Entonces nos hacen un aviso urgente porque el paciente se presenta hipotenso, con una desaturación y trabajo respiratorio y también con mucha desorientación. Impresiona de un shock séptico de probable origen respiratorio o una complicación de su patología neurológica previa, de manera que comentamos el caso con el servicio de UCI, que lo valora y lo ingresa a su cargo. En el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, pues el paciente presenta un shock séptico con una insuficiencia respiratoria que requiere intubación. Se realizó un TAC cerebral que no hubo hallazgos agudos. El TAC toracoabdominal presentó un empeoramiento de las condensaciones pulmonares y de las opacidades en vidrio deslustrado. Se hizo una gastroscopia en la que se halló una esofagitis por virus herpes tipo 1. Y bueno, como resultados microbiológicos, pues obtuvimos una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa XDR. Esta Pseudomonas XDR también se halló en el aspirado bronquial y así como en el frotis epidemiológico rectal. El paciente persistía en un coma reactivo persistente, una mala evolución, por lo que se le hizo una punción lumbar y se halló una meningoencefalitis aguda polimicrobiana con virus herpes tipo 1, citomegalovirus y enterovirus. Además, en el lavado broncoalveolar también había Aspergillus fumigatus, rinovirus, citomegalovirus y virus herpes tipo 1. El paciente evolucionó hacia un fallo multiorgánico y falleció posteriormente. Con este caso complejo quería comentar brevemente las bacteriemias con los bacilos gram negativos multiresistentes, cuya prevalencia hospitalaria está en aumento, de manera que el 40% de los bacilos gram negativos hospitalarios son portadores de BLE. Estas cifras se han duplicado en los últimos 10 años, de manera que el 50% de la Klebsiella pneumoniae son portadores de BLE, así como el 25% de la E. coli. El 5% de los bacilos gram negativos hospitalarios son resistentes a carbapenémicos. Esto aparece en 2011 en España y permanece en un 15% de la Klebsiella pneumoniae, en el 70% de la Acinetobacter baumannii y en el 35% de la Pseudomonas aeruginosa. Preocupa en nuestro entorno la resistencia a carbapenémicos porque dificulta bastante el manejo con antibioterapia. Y bueno, como factores de riesgo encontramos el uso reciente de antibióticos de amplio espectro, la colonización previa, la estancia en UCI, utilización de ventilación mecánica, de catéteres centrales, trasplante de órganos, diabetes mellitus, cáncer, entre otros. Aquí tenemos la tabla de los principales mecanismos de resistencia a los carbapenémicos, que estos consisten en la producción de beta-lactamasas con actividad para carbapenémicos, que son de clase A, clase B, C o D, o de otros mecanismos no enzimáticos, como son las porinas o las bombas de flujo. En cuanto a las enterobacterias, su principal mecanismo de resistencia es la producción de beta-lactamasas. En España, las más prevalentes son la KPC, la BIM y la OXA48. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, tiene unos mecanismos de resistencia más variados. El principal es la producción de una porina específica para los carbapenémicos, que es la ORPD, pero también puede producir bombas de flujo y carbapenemasas, que la más frecuente es la BIM. Y en cuanto a la Acinetobacter baumannii, el principal mecanismo de resistencia es la producción de carbapenemasas, principalmente la OXA48. Y bueno, como opciones terapéuticas más actuales, más novedosas, tenemos el ceftolozano tazobactam, que es activo frente a la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias BLE y AMPC. También la ceftazidima avibactam, que es activa frente a la BLE, AMPC, KPC y OXA48. Y también el meropenem marbobactam, que es activo frente a la KPC. De aquí destacar pues, que bueno, la ceftazidima avibactam parece que es la que más problemas de resistencia está dando en este grupo. También tenemos la plazomicina, que se activa frente a enterobacterias, pseudomonas y Acinetobacter baumannii, la veraciclina, que se activa frente a Acinetobacter baumannii y enterobacterias. También se propone la combinación de carbapenémicos, sobre todo el ertapenem como el meropenem, utilizando el ertapenem
como un saturador de la hidrólisis de las carbapenemasas, la KPC y la OXA48, de forma que actúa como un fármaco suicida que satura estas enzimas y permite la actuación del meropenem. Por otra parte, se recupera el uso de antibióticos anteriores, más antiguos, como la colistina, de la que se mejora, se ajustan las dosis y para evitar toxicidad, y la de la fosfomicina, que se utiliza también a dosis más altas, y en focos urinarios se ha demostrado que no tiene inferioridad con respecto a la utilización de meropenem. Y luego, bueno, como opciones terapéuticas en desarrollo, pues tenemos el cefiderolocol, que es activo frente a enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que se encuentra en desarrollo, y la combinación de Aztreonam-Avibactam. El Aztreonam activo frente a las metalobeta-lactamasas, y el Avibactam activo frente a BLE, AMPC, KPC y OXA48. Tendría que destacar que bueno, no está comercializado en esta combinación, sino que está por separado, por un lado el Aztreonam y por otro lado la ceftazidima con Avibactam. Y bueno, para concluir, quería destacar esta frase de la OMS que dice que la resistencia a antimicrobianos es uno de los 10 principales problemas de salud pública que amenaza a la humanidad, que la prevalencia de las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes es creciente a nivel hospitalario y tenemos que pensar en ellas cuando hay factores de riesgo, que los mecanismos de resistencia se deben a la existencia de beta-lactamasas con actividad frente a carbapenémicos y a los mecanismos no enzimáticos, y que existen nuevos tratamientos en desarrollo, pero que lo primordial es el uso racional de los existentes para evitar el aumento de la resistencia. Bueno, y aquí os dejo la bibliografía y por último, pues daros las gracias por vuestra atención.